Hola amigos, hola amigas, hoy me voy a dar uno de esos gustos que cada tanto la vida te regala, que es poder tener una conversación con una persona a la que sigo y a la que admiro muchísimo, una persona que inspira, que contagia felicidad, buena onda, pero también profesionalidad, que es un corazón abierto cuando habla, que comunica increíblemente bien y que a la primera invitación que le hicimos aceptó gustosamente acompañarnos hoy en este capítulo especial, en este episodio especial de Totem Live, el número 23, nada más y nada menos. Así que quiero darle una más que cordial bienvenida a mi querida y admirada Vero Brunati, que se suma acá mismo al estudio. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Muy buena, Sandy. Bueno, a ver, todo lo que me dijiste no lo puedo creer. La verdad que yo soy una gran admiradora y lectora tuya. Me encanta lo que haces, el cómo lo haces. Tu último libro me parece que es top, muy inspirador. Y yo digo que más que profesor, vos te pones profesor, conferencista, todo, y digo, es un filósofo, en definitiva es un filósofo. Y es un placer para mí charlar con vos. Seguro que yo también voy a aprender mucho en esta charla. Muchas gracias, Vero. Estás con jet lag, acabas de volver de la final de la Champions, viajando arriba, abajo. Así que bueno, nos contarás un poquito de lo que es viajar, de lo que es cubrir la selección y otras cosas interesantísimas. Pero bueno, no podíamos empezar un episodio de Totem Live sin preguntarle a Vero Brunati quién es Vero Brunati para Vero. Yo soy una optimista de la alegría, de una apasionada de la vida, del disfrute, una bon vivant, y utilicé la comunicación y el periodismo deportivo para viajar, para experimentar, para conocer otras sociedades y otros mundos. Soy mamá de Agustín y de Lucía, soy viuda, he tenido el privilegio de ser la mujer del Topo López. Con todo lo que eso lleva, lo bueno y lo malo, de haber atravesado un momento muy, muy dramático y muy difícil que me convirtió también en quien soy hoy. Y soy ferviente, que mi fe, digo, es el deporte, ¿no? Porque creo en el deporte como herramienta de transformación social, como herramienta de educación. Como una herramienta para mirarnos a nosotros, a los seres humanos, para comunicarnos, y por eso es que elegí esta profesión de ser periodista deportiva. Es precioso, Vero. Bueno, una introducción por todo lo alto. Se me disparan en la cabeza 1.000.000 de preguntas sobre esto y quizás para todos aquellos que no te conocen, que deben ser muy poquitos, y porque nos siguen de toda Hispanoamérica, desde España, desde México hasta Argentina, compartinos cómo se supera el dolor siendo joven, con chicos jóvenes, de una manera tan inesperada, tan fuera de cualquier programa vital. ¿Cómo se le pone el pecho a las balas y se sigue avanzando? Mira, no sé si hay una fórmula general. Yo te puedo decir cuál fue la mía. Y lo primero que tuve que atravesar con mucho dolor y mucha frustración es la aceptación. La aceptación de que yo no podía modificar el desenlace de las cosas. A mi marido lo habían matado. De un día para otro se había terminado el sueño que yo tenía y que los dos teníamos de lo que iba a ser nuestra familia, ¿no? Del futuro que pensábamos juntos para nuestros hijos. Y una vez que lo aceptás, que es muy duro, es el trabajo más difícil, ¿no? El saber que nada va a volver a ser como era. Y empezás un ejercicio que te lleva un tiempo, ¿no? Aceptar que eso lleva tiempo. Tiempo de frustración, tiempo de mucho enojo. Yo tenía mucho enojo al principio, estaba enojada con Dios, con la vida, tenía enojo contra quienes lo sabían, que mataron a mi marido, pero nunca tuve venganza. Yo siempre creía que tenía que transformar esa bronca, ese enojo que tenía en algo mejor para mí y para mis hijos, ¿no? Entonces yo les decía a mis hijos, nosotros no somos víctimas, nosotros simplemente nos pasó algo que les sucede a muchas personas.
Y el tratar de convencer también a mis hijos de que, bueno, que habíamos sido una familia y que de alguna manera íbamos a seguir siéndolos, aunque no estuviera papá, aunque no estuviera presente, pero que muchas cosas de su papá sí estuvieran en casa. Y fue un trabajo duro de cuando digo la aceptación, es asumir la frustración, ¿no? O sea, asumir la soledad, asumir todo lo que el sueño que tenía se frustró completamente. Y nada, me tomé tiempo, me tomé tiempo de enfrentarme a lo que yo era, lo que había sido y lo que soy, ¿no? Hoy el trabajo sigue, porque en realidad yo sigo construyéndome a partir de lo que viví. Y aferrarme a la vida. Yo quería aferrarme a la vida. Y aferrarme a la vida implica a veces reconfigurar objetivos, el entender que la vida es ahora, no mañana. Y la vida no es el reloj, no es el auto, no es la ropa que te compras, la vida es los que están cerca tuyo. Yo tuve mucha ayuda de mi familia, de mi mamá, que es un gran sostén, de mis hermanos, de los papás del topo, de mis hijos incluso por momentos, ¿no? O sea, nos nutrimos mutuamente de ese amor. Y a partir de ahí, aferrarme a eso, al amor que tenemos todos y al deseo de seguir viviendo. Y en el deseo de seguir viviendo, bueno, muchas veces cometes errores, ¿no? Porque necesitas aferrarte a lo mejor a situaciones y a cosas que a veces la gente no las va a entender, a impulsos de sentirte viva, ¿no? Te voy a, de lo más absurdo, como decir, necesito sentirme viva, me voy a comprar un vestido, y necesito verme con un vestido porque necesito sacarme el luto de encima, yo respiraba la muerte, o sea, yo tenía olor a muerte, o sea, la muerte vivía conmigo, es muy fuerte esa sensación, es muy fuerte levantarte a la mañana y no dar el beso a la persona que amás, no poder, no sentirlo más, ¿no? Que se vayan los olores, que se vaya su voz, o sea, yo, viste, era como, necesitaba rearmar todos esos pedazos para volver a ser yo. Y bueno, es un camino muy duro, por momentos también me aferré a lo espiritual, me aferré al yoga, me aferré a la meditación, trataba de agarrarme a todo lo que pudiera energéticamente, si querés, y a personas que me contagiaran desde lo energético, porque no quería entrar en el bucle de la medicación psiquiátrica, ¿no? Enseguida te mandan a medicación psiquiátrica y yo entendía que si yo entraba en esa vorágine no salía más. Yo necesitaba experimentar el dolor y asumirlo, sentirlo y saber que iba a convivir con eso el resto de mi vida. Así como sin palabras casi que me dejás. No me puedo imaginar. Yo lo más cercano que pude para tratar de acercarme a lo que transmití, ¿no? Que es quizás la muerte de mi abuelo, de mi abuela, que eran súper cercanos a mí y era desgarrador y era ley de vida y era todo lo que vos quieras. Cuando la vida te pega un palo tan grande en un momento que no es ley de vida, con una circunstancia, como decías, ¿no? Un asesinato, ¿no? Y en un entorno, además, que era algo cercano a tu sueño, un mundial en Brasil, con una selección que al final llegó a la final, más allá del resultado. Era como decir, ¿por qué, no? ¿Por qué acá? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Sí, era un sueño familiar, te digo, porque además nosotros con el Topo veníamos acompañando la era Messi, ¿no? O sea, siguiéndole los pasos a Messi, y había sido un plan familiar, estábamos viviendo un sueño, estábamos en Brasil con toda la familia, con mis hijos que eran chiquitos, tenían 3 y 5 años, y era el sueño estar en un mundial, era mi primer mundial como periodista, que es algo muy bisagra, ¿viste? Y para una mujer, porque las mujeres, para que te des una idea, en ese entonces no había muchas mujeres cubriendo mundiales, no había mujeres en zona de prensa, yo era muchas veces la única mujer pero además esta cosa del sueño familiar, ¿no? De ser periodista y estar disfrutando un mundial y además el recorrido que hace la selección argentina con un Alejandro, yo digo que ese mundial me marcó en todo sentido, ¿no? Porque fuimos muy cercanos a Alejandro Sabela, que Alejandro para mí es un gran maestro,
es una inspiración y también hasta, ¿viste cuando decís, cuando con el paso del tiempo decís, bueno, pasó todo esto, pero no sé si de alguna manera Dios me puso personas en el camino también y una de esas personas era Alejandro. Eh, y con toda su sabiduría, ¿no? Y bueno, sí, es experimentar todo, la frustración más grande. Yo en diciembre me casaba, veníamos de vivir en Barcelona unos meses, que para mí es una ciudad a la que yo amo profundamente, y con el sueño de volver a vivir a Barcelona, a construir otra historia en Barcelona. Entonces fue como muy abrupto, o sea, se me terminó todo. O sea, todo lo que yo soñaba había llegado a ese mundial, digamos, mi familia, casarme, mis hijos bien, disfrutar de mi profesión al máximo en un contexto extraordinario como era ese mundial, y de repente recibir un tuit y la noticia que habían matado a mi marido. Y a partir de ahí, yo digo que empezó una película de terror, no entendía absolutamente nada, nada. O sea, no, le había dado un beso, me había dicho descansar porque mañana tenemos que prepararnos porque Leo va a ser campeón del mundo. O sea, lo último que me dijo mi marido es prepárate porque Messi va a ser campeón del mundo. Y mirá lo que es las cosas de la vida, ¿no? Yo tenía esa obsesión, digamos, yo tengo que prepararme al máximo, porque yo le dije a mi marido que me voy a preparar al máximo, al que fue mi marido, ¿no? O sea, me agarra mi psicólogo y me mata, al que fue mi marido, que yo voy a cubrir el día que Leo sea campeón del mundo, y estuve en Qatar. Entonces, viajamos del 2010 al 2022, Sí. 12 años para adelante, estás en Doha, en el Lusail Stadium, una noche mágica, una final, para muchos la mejor final de todos los mundiales, y de repente, me imagino, ¿no? Vos me lo decís ahora, Argentina sale campeón del mundo, y me imagino que tu primer pensamiento, tu primera reacción fue ahí, ¿no? Con el topo, Mirá con esa palabra. lo que es la vida, ¿no? O sea, yo el primer partido de Arabia Saudita me toca al lado de la hinchada de Arabia Saudita. Uf. Fue bastante hostil. Y después el resto de los partidos me toca sentarme al lado de Santiago Cantenis, productor de Radio La Red, donde trabajaba mi marido, y Matías Palacios. Ellos dos fueron las dos personas que me vinieron a buscar a mí esa mañana en Sao Paulo para decirme que habían matado al topo y dónde estaba, y todo lo que yo tenía que hacer para poder sacar el cuerpo del topo de Brasil. Y yo viví la final de la Copa del Mundo al lado de ellos. No. Y lloramos desconsolados, lloramos de alegría y de felicidad también. Ya está, yo también dije, ya está, claro, porque, claro, hoy ves la película final, pero para mí, cada cobertura que hice de Brasil en adelante, la atravesé con mucho miedo. Yo tenía miedo que a mí me pasara lo mismo. O sea, yo tuve ataques de pánico en Copa América 2015, en Copa América 2016, hice Mundial de Rusia 2018, o sea, en total hice eliminatorias, cambiando de trabajo, porque además la Argentina, sabés que la Argentina no siempre tenés el trabajo fijo, entonces muchas veces era para cubrir, empezaba con un medio y terminaba cubriendo para otros, una cosa de loco. Y de repente, bueno, se logra eso, ¿no? Que además, con todo lo que representa ese equipo, ¿no? Ese equipo es fabuloso, o sea, cada vez que sigo desmenuzando cada momento, cada instante de la construcción de ese equipo, y a mí me parece que representa incluso lo mejor de la Argentina, ¿no? Lo mejor de los argentinos, la creatividad, el espíritu de la solidaridad, el espíritu de sacrificio, la capacidad de superar las dificultades más profundas a la manera en la que tenemos los argentinos, ¿no? Y pienso, hoy recordaba una imagen, ¿no? Cada uno de esos chicos volviendo a sus pueblos, ¿no? O sea, al interior más profundo de la Argentina, ¿no? Realizados, campeones del mundo, y todo
todo el agradecimiento de la gente, ¿no? Porque este equipo, porque todavía es un equipo que tenemos la suerte de poder disfrutarlo, venimos a disfrutarlo ayer contra Australia, y un Lionel Messi, ¿no? O sea, el Lionel Messi estelar, que sigue disfrutando de la selección argentina, que nos sigue sorprendiendo, maravillando. Es muy hermoso ser contemporáneos a estos jugadores. O sea, cuando miro el contraste, ¿no? de la muerte y todo lo que me tocó vivir, yo digo, esta contrapartida de la esperanza y la ilusión y la pasión que me despierta a esta selección. Qué loco cómo muchas veces hay que atravesar desiertos y travesías larguísimas hasta poder llegar a un lugar, y en el medio el sufrimiento, los ataques de pánico, las renuncias, los regresos, pero pareciera que al final hay algún tipo de recompensa, ¿no? Para el que sigue perseverando y no tira la toalla y sigue tirando para adelante, ¿no? Sí, yo digo, a veces es un camino a veces muy, muy solitario, ¿no? O sea, yo elegí un camino que es muy solitario, que es el periodismo deportivo, que es muy hostil. Y a veces cuando dudo, cuando me caigo, aparece siempre alguna persona en el camino que digo yo, es una lucecita, ¿no? De que tenés que seguir adelante, tenés que seguir perseverando. Bueno, a lo mejor te equivocaste acá. Bueno, rever qué podés hacer para transformarte, qué vas a hacer. A mí, cuando me llamaste, me escribiste, la verdad que hacía mucho tiempo que te venía pensando, porque venía leyendo artículos tuyos, ¿no? Y estaba en un momento realmente muy difícil. Yo tengo muchos altibajos, como no sé si como todas las personas, pero a mí me pasa que hay momentos que me generan ese vacío de decir, bueno, ¿y hacia dónde voy ahora, no? O sea, el mundo va tan rápido, los cambios son tan abruptos en la comunicación también, ¿no? Que te exigen todo el tiempo estar preparándote para retos nuevos, ¿no? Y se establecen las dudas de si voy a estar preparada para esos retos, si tengo la capacidad de asumir esos retos con una Argentina que es muy hostil. Y me llamaste y me propusiste esta charla y digo, bueno, esta lucecita apareció alguien que es una luz en este camino que seguro me va a abrir a nuevos conocimientos, y bueno, apareció esta charla. Y sí, yo digo que este equipo lo que nos representa y lo que representa a Messi es la perseverancia, ¿no? El amor y la pasión, o sea, el más profunda, ¿no? Messi se ha equivocado mucho en su camino también, ha tomado también decisiones difíciles. Hoy hay una cosa que me parece que desdibuja mucho el periodismo actual, ¿no? Este periodismo distante, ¿no? Del periodista figurando acá, ay, estoy con fulano, qué sé yo, que es los procesos, ¿no? O sea, el deportista no es perfecto. Necesitamos mostrar que el deportista es humano, que se equivoca, que sufre frustraciones, que se enoja, que se pelea, porque eso es lo más auténtico. O sea, para ser quien es Messi, tuvo que equivocarse mucho, tuvo que dudar de sí mismo, tuvo que dudar, incluso renunciar a la selección argentina. O sea, hubo un momento, en 2016 estábamos en Copa América, que erra el penal, y viene a la zona mixta donde estábamos y nos dice, no puedo con esto, la selección no es para mí. O sea, y tuvo que tomarse un tiempo de renunciamiento para pensar, para volver a sentir y amigarse también con la necesidad propia de triunfar en la selección argentina y de darle a su país lo que él creía que tenía para darle, ¿no? Y a mí me parece que eso es la enseñanza más grande de Messi, digamos, no el éxito de haber ganado la Copa del Mundo, sino todas las veces que se cayó, que dudó, que se frustró, que sintió que no era para él, y volver a intentarlo. Es brutal. Bueno, No, es brutal, Vero, es brutal. Tal cual. Me estaba acordando recién cuando hablabas también de un momento del Mundial, cuando él sale de, creo que su habitación de la zona de concentración,
él sale con el Kun Agüero, no me acuerdo si ya habíamos pasado cuartos, estábamos por semi, no me acuerdo en qué momento, pero después sale el Papu y sale Rodrigo y sale Leandro también, y sale alguien más, no me acuerdo qué más era, y vos lo veías al Messi más humano, era como el amigo de todos, ¿viste? Chabón, cercano, que se cagaba de risa, que no dejaba que gasten más de la cuenta, era rarísimo y al mismo tiempo era increíble. Obviamente estábamos entrando vía un amigo de él, ¿no? El Kun, poder ver la parte o la cara más humana de una super mega estrella mundial, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, yo lo conozco a Leo desde muy chico, ¿no? Desde que Leo atraviesa la puerta del predio de Seiza cuando tenía todavía granos en la cara, ¿no? O sea, era un adolescente. A mí me parece maravilloso que él se haya permitido expresarse en toda su dimensión, ¿no? Y sobre todo en la dimensión humana, porque uno se enamora mucho más del genio, ¿no? Me acuerdo, vos decís esto, pero yo me acuerdo de después del partido con Arabia Saudita, que fue un choque, porque él en ese momento, él siente y dice, otra vez no, o sea, viste, cuando decís, bueno, me preparé de la mejor manera, llego en mi punto de madurez, es mi último mundial y caemos en el primer partido, fue una sensación muy de mierda, lo decían los mismos jugadores, estaban muy frustrados, y él en un momento en la concentración sale y creo que la foto la postea, ¿no? Y está tomando sol, él solo, como diciendo que venga el sol, que venga la energía nueva. Y vos decís, qué loco, ¿no? O sea, que un tipo, digamos, con toda la magnitud de lo que es, en el momento más dramático, ese shock que recibís, se haya puesto en la puerta del predio y se quería tomar sol. Claro, no, por esa necesidad bueno, tengo que empezar de nuevo, me tengo que agarrar de algo, necesito una energía que hoy no tengo porque estoy frustrado. Y después, bueno, el Leo más líder, yo creo, ¿no? Que apareció este último tiempo, yo digo, a partir de la Copa América 2019, yo me quedo más con que con el más, digamos, confrontativo de la Copa 2019, más allá de que el argentino dice, bueno, el más maradoniano, no, pará, hay cosas de Maradona que no están buenas, no está bueno ver a Messi criticando a los árbitros, no está bueno ver a Messi enfrentándose a Conmebol, o sea, ese Messi del 2019, digamos, qué bueno que haya mutado en el de Qatar, ¿no? O sea, que también tiene que ver con un aprendizaje. Un Messi que en los festejos de la final de la Copa, cuando sus compañeros empiezan a burlarse de Brasil, frena a sus compañeros y dice, no, pará, esto no, festejamos, pero del rival no nos burlamos. Las imágenes de Leo con Neymar, ¿no? O sea, a mí me parece... Ese abrazo ahí en el medio del campo. Un abrazo, digamos, después de la derrota, digamos. Nosotros estamos acostumbrados en el deporte que se exacerba mucho y el periodismo tiene mucho que ver, el enemigo, ¿no? O sea, el enemigo que enfrentás. O sea, hay una cuestión que es cierto, que es inherente a la competencia, pero no es un enemigo, es un rival al cual hay que respetar. Y creo que Leo, hay muchas enseñanzas, me encantaría un día hacer la recopilación, ¿no? De sentarme y poder hacer la recopilación de todos estos gestos que construyen lo más noble de un deportista. Pero lo más noble de un deportista incluye los momentos de frustración, incluye los momentos de enojo, incluye los momentos de pelea, incluye seguramente los conflictos que ha sufrido a nivel familiar. Todo ese aprendizaje hoy está concentrado en este Leo, en este Messi, que vemos que es maravilloso. Qué grande, Vero. Me estás haciendo viajar en la imaginación. Yo tengo un grupo de amigos que nos autodenominamos los mundialistas, y desde Italia 90 tratamos de ir todos a todos los mundiales. No siempre vamos todos, pero algunos... Es increíble. Y el día que perdemos con Arabia, nadie escribía nada, el chat estaba muerto, estábamos todos destrozados, dijimos, otra frustración más, no podemos aguantar, no podemos... No sé, y el presidente de los mundialistas, porque hay un presidente, Persuaya, el presidente de los mundialistas, yo le digo, Presi, necesitamos
decinos algo. Viste, el sol que buscaba Messi, yo buscaba la sabiduría de Fer y le digo, Fer, dinos algo, presidente, decinos algo. Y me graba, tengo el audio grabado, viste, con fecha, con todo, me dice Maranga, porque a mí futbolísticamente entre mis amigos me llaman así, me dice, Maranga, quédate tranquilo que Argentina va a ser campeona del mundo. Así, 10 segundos, se guardó el audio, empezó el partido con México, sufrimiento, el gol de Messi, la liberación, bueno, el resto de la historia más o menos lo conocemos, pero recién hablabas y me estaba acordando de una entrevista a Manu Ginóbili, que él decía, hasta Jordan, que probablemente sea uno de los top 5 mejores deportistas de la historia, perdió más que lo que ganó. Sí. Porque en el deporte la mayoría de gente pierde más que lo que gana, en la cantidad de partidos, en la cantidad de torneos, en la cantidad de campeonatos, pero a veces el perder es lo que forja la personalidad o la fortaleza para después ganar. Bueno, eso es lo que dice Jordan, ¿no? O sea, yo gané porque perdí mucho más de lo que gané. Y bueno, Messi ganó mucho más de lo que perdió, ¿no? Pero justamente porque los momentos en los que perdió pudo afrontarlos con una capacidad de resiliencia muy grande, es por lo cual él siguió ganando. Claro. Lo mismo Guardiola, o sea, hoy pensamos en Guardiola. Bueno, ¿qué es lo que hace grande a Guardiola? Sí, cuando vos mirás la carrera de Guardiola y te diría que ganó el 80%, ganó más que nadie, el 80%. Ahora, nadie se detiene a ver todo el proceso de una persona y todas las dificultades que atraviesa para lograr, más cuando vos estás dirigiendo un equipo que además vos no salís a la cancha, o sea, vos preparás un partido, pero los que salen a la cancha son los jugadores, entonces, ¿cómo influir en cada una de esas personas para que en ese partido tomen las decisiones correctas y el componente del azar? Hay una parte que la gente, así como mataron a mi marido en Brasil, que es un componente que tiene que ver con el azar, en los partidos de fútbol pasa exactamente lo mismo. O sea, en el deporte pasa lo mismo. O sea, vos podés tener súper mega preparado un partido y saber qué es lo que tenés, y ser tu mejor actuación, y aún así, Kolo Muani pudo haber metido el gol que paró Emi Martínez. No. Entonces ese componente del azar no, es muy difícil, aunque Marcelo Bielsa intente reducir, y le haya dedicado su vida a reducir ese margen donde se cuela el azar, es imposible. No, imposible. Yo te digo una cosa, Vero, en el estadio, cuando patea el francés, que aparte ya era la última jugada del partido o la anteúltima, ya se acababa todo, yo la vi adentro. Yo cuando él patea, viste que el cerebro cuando te va a atacar algo es como que tiene un sexto sentido, ¿no? Y una micronésima de segundo antes reacciona para que si te ataca... Yo la vi adentro, no me preguntes, porque cuando rebotó en la pierna, dije, por fin una a favor, hay chance de ganar la copa, porque tengo anécdotas fabulosas de cuando recopilé, tendría que sentarme y escribir, ¿no? Yo siempre creí que este era el Mundial de Argentina, siempre. Claro. No, había algo energético acá. En este grupo, no puedo, o sea, digamos, que solamente lo que me preocupaba es que llegaran más o menos todos bien y llegaron muchos mal. O sea, llegaron 10 jugadores lesionados, o sea, y prácticamente como es un cuerpo técnico que es muy cerrado al tema de la prensa, nunca se filtró hasta final del Mundial cómo habían llegado los jugadores. Pero había algo energético, había algo en Messi. Yo decía, si Leo, el segundo partido, si el partido contra México, Leo levanta, somos campeones del mundo. O sea, para mí la bisagra era esa. O sea, sí, porque lo que había sucedido en las otras selecciones es que la selección era muy dependiente de los estados de ánimo. O sea, no solamente la cuestión futbolística, los estados de ánimo de Leo. O sea, que de repente, cuando Leo empieza a mirar el césped, ¿viste? Cuando empezás a ver que todos los jugadores se empiezan a preocupar y qué hacemos. Este equipo, claro, y este equipo, lo más importante de este equipo es que este equipo tomaba resoluciones, cada uno de sus jugadores tomaban resoluciones por ellos mismos y por el bienestar del equipo, ¿no? Más allá de Messi. Messi tenía que ser dentro de la cancha,
yo no digo uno más porque es el as de espada, pero sí no depender de Messi. Y esto fue lo más importante que le sucedió a esta selección, ¿no? O sea, de que Enzo Fernández se sintiera que él podía darle a este equipo algo, que Julián Álvarez le podía dar su cuota de gol a este equipo, que Alexis McAllister, que Emi Martínez, y además algo maravilloso que es, queremos salir campeones para que Messi sea campeón del mundo, ¿no? O Claro. sea, corres tu objetivo individual para poner un objetivo altruista que es que el otro, que mi compañero, que la persona a la que quiero, que mi líder, que mi capitán, sea campeón del mundo y yo lo voy a hacer por él y por el país al que represento. Qué lindo. Digamos, es hermoso como hermoso. mensaje. Entonces yo creo que Leo no podía mirar el pasto, no podía mirar el pasto, porque miraba de costado y aparecía con la garra de Alexis McAllister. Y miraba por otro lado y estaba Enzo Fernández con toda su picardía. Y cuando alguien le pegó una patada, aparecía Rodrigo de Paul ahí como El Salvador, metiendo picante. Que un día Rodrigo me lo dice, esto también está bueno. Rodrigo me dice, le digo, ¿por qué vas a quejarte a los árbitros, a los rivales? Me dice, porque así despierto al equipo, me dice, porque cuando están todos dormidos creen que no pasa nada, me peleo con el árbitro, entonces reaccionan todos. Qué los bueno. meto en el partido, me dice, claro. Y cuando empezás a hilar un poco en cómo se construye un grupo humano, bueno, cada uno tiene un rol, ¿no? Cada uno juega un papel, y Leo jugaba su papel y entendía que toda la responsabilidad no recaía en él, que esto es lo más importante. Leo durante mucho tiempo tuvo la mochila de sentir que Argentina iba a ser campeón del mundo porque él tenía que ser el que lo llevaba, que sí, que es el mejor, que es el más talentoso, pero el talento necesita del otro. 100%. ¿Sabés, Vero, que estaba pensando lo que decís y vas reconstruyendo también el Mundial, lo cual me llena de alegría? Estamos celebrando 6 meses, por si algún despistado anda por ahí sin que no se enteró. Hace 6 meses Argentina salió campeón del mundo, ¿no, Vero? Que es importante decirlo. Pero cuando entran Julián, Enzo y Alexis, sobre todo, una de las cosas que a mí me llama la atención es Messi siempre fue un gran imán, tanto en el Barça como en la selección argentina. ¿Viste como la bandera, la pelota al 10? ¿Viste? La pelota al 10. Sí. Pero Alexis, Enzo y Julián, sobre todo los dos que venían más de atrás, ¿no? Alexis y Enzo, la pelota era al que estaba mejor posicionado, no siempre era Leo. Y de repente vos veías que había 2 o 3 pases seguidos de 3/4 de cancha hacia arriba que no se daban a Messi y decía, el enano se va a recalentar, pero los pendejos, con perdón de la expresión, ¿viste? Los chiquitos de la selección, estaban pensando en la mejor jugada, no en la presión de mi líder supremo me está pidiendo la pelota. Y eso creo que también creó otra dimensión del juego que fue mejor para el equipo, como equipo. Claro, totalmente. El entender cuál es el rol de cada uno, ¿no? Y qué es lo que le pueden aportar. Ahora, también te digo que esto no hubiese sido posible sin la madurez actual de Leo. Porque Leo también en las elecciones anteriores te obligaba a darle la pelota a él. O sea, Leo se enojaba si no le dabas la pelota y si pasaba mucho tiempo sin tocar la pelota. Esto me lo ha dicho Xavi. Claro, Xavi, yo tuve una charla con Xavi en Barcelona, que claro, y Xavi me decía, el día que Leo entienda que todas las pelotas no tienen que pasar por él, va a ser el mejor Leo. Ah, mira. Y me dice, y no importa si no juega, si ya no tiene la velocidad para el 1 contra 1, el despliegue, porque lo va a tener en la inteligencia, él va a poder jugar el tiempo que él quiera si él entiende que no todas las pelotas tienen que pasar por él. Y mirá lo que pasó en la selección argentina. Sí. Vero, mencionaste ya varias veces al Dibu. Creo, corregime si me equivoco, pero creo que desde Italia 90 con Goico, que no teníamos quizás una figura en el arquero, en el portero, como le dicen acá en España, que transmitiera, no sé, tanta seguridad, tanta personalidad, tanta presencia como el Dibu en este Mundial. ¿Cómo fue tratar con el Dibu? Que hablase él abiertamente de la necesidad de hablar con un psicólogo, de reconocer quizás alguna, no sé, debilidad emocional o lo que fuese.
un personaje en toda regla, pero un arquerazo también. ¿Cómo viene el Dibu a esta selección? ¿Qué impacto tiene? Bueno, mira, yo tuve algo que ver con eso, porque en realidad Dibu no era conocido en la Argentina cuando yo lo entrevisto, él estaba en el Arsenal y era arquero suplente, ¿no? Con su deseo de formar parte de la selección argentina. Dibu, es lo que vos decís, o sea, no hubo un arquero con la dimensión de Dibu y te diría con el protagonismo, porque en realidad Goico tiene un protagonismo muy particular en un momento que es cuando Argentina va a la tanda de penales en aquel mundial por la lesión de Pumpido y se convierte en una leyenda en aquel momento, pero Dibu además hay una continuidad que tiene que ver con la victoria en la Copa América y con el Mundial y con un montón de hechos fortuitos, ¿no? El estar preparado para el momento en que te necesites, pues en realidad Dibu no era el arquero titular, Dibu termina siendo titular porque Armani en la Copa América le daba positivo todavía de COVID, entonces termina jugando y empieza a aparecer en la Copa América con esa magnitud de un tipo que en realidad el equipo era Dibu más 10 en un momento. Porque era un tipo que te manejaba emocionalmente al equipo. Claro. Digamos, si Argentina podía atacar, es porque atrás estaba Dibu. O sea, y podías realizar todo ese despliegue y con todo su atrevimiento porque Dibu les daba seguridad y además muestra una personalidad muy particular en la tanda de penales que yo entiendo que mucha gente lo cuestione, digamos, porque dice, no, ¿cómo le va a decir eso un rival y demás? Ahora, esto es inherente al deporte. Hay la parte mental y la competencia mental es parte del deporte y es un recurso y se utiliza todo el tiempo. Cualquiera que haya practicado deporte esto lo entiende. O sea, yo, digamos, el componente de desestabilizar al rival para poder ganar un partido, lo hacen todos los grandes equipos del mundo. O sea, demorando una pelota, demorando un lateral, escondiendo las pelotas con los alcanzapelotas, haciendo declaraciones, intimidando al árbitro, o sea, dejando que el césped, jugás un partido y por ahí el césped lo regás un poco más para que el rival que no está acostumbrado a jugar o que sabés que no juega rápido con la pelota, nada, se sienta perjudicado, o sea, digo, a mí que la gente le llame la atención la provocación de Emi a los rivales, digamos. Nunca vi un Boca River en la época del Mellizo, de Hernán Díaz. Claro, no, incluso te diría que, digamos, yo tuve la oportunidad de estar en la rueda de prensa de Van Gaal antes del partido con Argentina. Y yo decía, este tipo con pimienta. No, yo lo bendecía porque yo dije, conociendo cómo somos los argentinos, qué lindo qué regalito que me hiciste, qué regalito que me hiciste con tus declaraciones, porque, digamos, nos picanteaste y es lo peor que le puedes hacer a un argentino. Sí, encendió la mecha, encendió la mecha. Claro, encendió la mecha, que es lo que decía Emi. Y a mí me gusta mucho de Emi, digamos, yo, más allá de los festejos excesivos y demás, a mí lo que me gusta de Emi es que también habla de la dimensión humana, ¿no? De la dificultad de un chico que a los 14 años deja la pensión de Independiente para irse al Arsenal, a Londres, a uno de los grandes equipos del mundo, dejando toda su familia en Mar del Plata, cuando le dedica el guante de oro a su mamá, que limpiaba casas. Entonces, que él haya podido absorber todo ese sacrificio que hizo su familia para que él fuera quien es, ¿no? Cuando los escuchás a los papás, ¿no? Lo ves al papá manejando el camión, a su mamá tan marplatense, tan humilde, y él contando, bueno, yo acá me equivoqué, yo tengo un psicólogo, yo tengo un coach, yo practico yoga, yo cuido mi cuerpo de esta manera, yo me sostengo en mi mujer y en mis hijos porque este es mi pilar. Todas cosas que te hablan de un tipo que tiene la capacidad de asumir sus debilidades y trabajarlas, ¿no? O sea, es muy groso. Es muy groso. Y el otro día
hablaba con mi hermano, el más chiquito, que vive en Estados Unidos, sus hijos juegan al fútbol los fines de semana y bueno, va uno, va otro, y el otro día fue a ver a uno y me dice, mirá, creo que la remera más vendida después de la de Messi en el mundo debe ser, de Argentina digo, es la del Dibu, Sí, sí, más que sí, cualquier otro jugador. El Dibu se transformó en un icono. Está bien, como decís vos, bueno, quizás alguna celebración estuvo mal o menos mal. Hay que estar en ese momento, en ese lugar y estar en totalmente. esos botines, ¿no? Sí, Pero sí, como arquero, el tipo se transformó en una referencia. Tal es así que hay muchos chicos que no son ni arqueros que quieren ponerse la remera del Dibu, ¿no? sí, mis hijos son fanáticos de Dibu, no, no, o Sobre sea, todo yo. aparece Agustín, sobre todo yo. Grande Agustín, grande Eh, Agustín. sí, o sea, está buenísimo que los inspire desde ese lugar, ¿no? Y además todo lo que Dibu representa en cuanto a amistad, ¿no? O sea, también ese el voy a hacer el esfuerzo por mis compañeros, el tener esa capacidad de aparecer en los momentos más difíciles, ¿no? Hay que tener mucho carácter para resolver. O sea, el puesto de arquero es muy difícil. O sea, Dibu por ahí no la toca en todo el partido y de repente tenés que salvar a tu equipo en la definición por penales. Es muy fuerte. Total, total. Vero, una cosa que destacabas al comienzo de la charla sobre la selección también era el cuerpo técnico, ¿no? Un cuerpo técnico con muy poca experiencia del lado de la parte de dirigir equipos, no de la parte de jugar, porque los cuatro son, vamos, referentes mundiales Sí, en sí, 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 total. Sí, ¿ves? quizá menos Scaloni, ¿no? O sea, Quizás el pero bueno, menos, sí. jugador de selección, no importa, jugador de selección, o sea, no Ya. jugó en grandes equipos, pero Mm, jugador de selección. sí. Y yo creo que cuando Peckerman lo elige por algo, ¿no? O sea, a ver, inteligencia, o sea, inteligencia emocional, inteligencia para comprender qué es lo que necesitaba la selección en ese momento. Pensemos que, claro, hoy con el diario del lunes todo parece que fue todo tan armonioso y no lo fue, o sea, Scaloni llega como un ayudante más a la selección de San Paoli con la convicción de que quería entrenar y de repente la salida tan abrupta de San Paoli con todo lo que significó, ¿no? O sea, el proceso de San Paoli es la antítesis a este proceso, en un montón de aspectos que, bueno, hoy no nos va a dar el tiempo para analizar, ¿no? Pero ya te diría desde el comportamiento humano, ¿no? Desde la honestidad. O sea, yo creo que en muchas cosas San Paoli fue deshonesto con sus dirigidos y con él mismo, que es lo peor de todo, porque cuando uno es deshonesto con uno mismo, es complejo, ¿no? Enderezar un rumbo. De acuerdo. Pero dicho esto, Scaloni le dice a Aymar, mira, Tapia me dice que tenemos el torneo de Alcudia, ¿me acompañás? Y Aymar le dice, no, pero nosotros fuimos parte de otro cuerpo técnico, nosotros no nos podemos quedar. Entonces agarra a Scaloni y le dice, bueno, pero no quiere dirigir nadie. Le dice, acompáñame, yo sé que esto es una locura, que lo que vamos a hacer es una locura, pero necesito que me acompañes. Ok. Claro, y Aymar comprendió, Scaloni le hizo entender a Aymar que a veces en la vida hay oportunidades que se presentan que no sé si es el mejor momento, el mejor momento para asumirlas, pero que se presentan Está y que claro. la diferencia muchas veces es asumir el riesgo y no asumirlo. Y hablaron con Walter, hablaron con el ratón, se quedó Martín Tocali, sumaron a los profes. Y ese cuerpo técnico se fue construyendo, Mati Mana, que es el analista, ese cuerpo técnico se fue construyendo a sí mismo desde la adversidad Ajá. y se fue fortaleciendo a partir del convencimiento en el haberse elegido, ¿no? Y en entender que ellos, desde su humilde lugar, querían recuperar algo que la selección argentina había perdido, que tenía que ver con sentido de pertenencia, trabajo en equipo, sacrificio, respeto, compromiso.
que el todo está por encima del uno, o sea, somos todos, no somos uno, o sea, nos necesitamos, y a partir de ese nos necesitamos todos, y nos vamos a subir todos a este barco, y el que no se suba se queda afuera, fueron a buscar a Messi, y Messi, lo convencieron a Messi, y una vez que lo convencieron a Messi, convencieron a todos los jugadores, por eso estos jugadores mataban en el campo de juego por este cuerpo técnico, y si vos ves, es un cuerpo técnico que no es, a lo mejor para la prensa es muy alejado de la prensa, o sea, no es un cuerpo técnico, mantiene un perfil muy bajo, o sea, trabaja desde el ejemplo, no desde las palabras, y me parece que ellos con el ejemplo también fueron que se equivocaron, sí. Si vos ves la primera rueda de prensa de Scaloni, a cómo comunica hoy Scaloni, es un montón, un cambio enorme. De acuerdo. Con mucha adversidad, o sea, con la gente criticándole si tenía experiencia, si no tenía experiencia. Miren, en una entrevista a Guardiola me decía, bueno, ¿qué es la experiencia? O sea, claro, ¿qué es la experiencia en este nivel, no? O sea, cuando son todos, esto que decías, no son todos jugadores que han trabajado y han vivido en la élite, que la han mamado, que la sienten. Entonces, es mucho más fácil cuando tenés un grupo que la mamó, que la vivió, que sabe qué es lo que necesita, y además tenés muy buenos jugadores, el poder establecer pautas claras de trabajo y transmitirlas, ¿no? O sea, para mí tiene mucho valor el cuerpo técnico, muchísimo. Para mí es uno de los pilares más grandes de esta selección. Vero, recién cuando comentabas esto, estaba tratando de hacer una especie de analogía, no sé si me va a salir, pero voy a intentarlo. Cuando hablabas de cómo el periodismo está cambiando, la comunicación está cambiando, el mundo está cambiando, cuando después del torneo de la Alcudia se dice, bueno, va a seguir Scaloni, hay un montón de videos dando vueltas, sobre todo después del Mundial, ¿no? De recopilación de un montón de periodistas matando a Scaloni porque no tenía ninguna experiencia. Hay otra recopilación también de periodistas matando al Dibu. ¿Quién es el Dibu Martínez? ¿A quién le ganó? No, nunca jugó a nada. Todo lo que es nuevo o un cambio importante o algo que se sale del establishment o del status quo, parece que no podemos darle la bienvenida. Vos recién hablabas, vos estuviste siguiendo la carrera de muchos de ellos, un chico que se va a los 14 años a Londres y sigue en carrera, significa que tiene una fortaleza y una personalidad que algo, después tiene que ser buen arquero, pero creo que los grandes campeones se forjan de adentro hacia afuera, ¿no? La parte técnica es más fácil de aprender que la parte emocional, la parte de que no te desestabilicen, la parte de que aunque pierdas, aprendés y seguís adelante. ¿Dónde estuvo el sostén o la personalidad de este cuerpo técnico, de esta selección, para aguantar tantos camiones que embestían para que no se llegase a donde se llegó, ¿no? Porque parecía que nadie daba dos duros, como se dice acá en España, ni por Scaloni, ni por el Dibu. Alexis entró por la puerta porque un lesionado se tuvo que ir por la ventana, porque un lesionado se fue. Si Lautaro no iba con el tobillo mal, Julián, que la había rompido, iba a decir, que la había descosido en Argentina, no hubiese jugado. Enzo, si Leandro no estaba un poquito mal. También se dio un montón de serendipia que hizo que esa magia, esa mística, esa energía se terminase de acomodar, ¿no? Sí, yo pienso en la transgresión, ¿no? O sea, en que para poder sobrellevar esos momentos tan críticos tenés que confiar mucho y tenés que creer mucho en lo que haces. Y Scaloni siempre creyó. O sea, y Aimar creyó, y el Ratona creyeron, o sea, y después el periodismo, yo creo que lamentablemente hay un deterioro muy grande del periodismo deportivo en la Argentina, que es que siento que el periodismo deportivo se distanció mucho del deporte, ¿no? O sea, te sentás en un sillón y hablás y maltratás a este, maltratás a aquel, discutís y demás, y en realidad de lo que no hablas es del deporte, y la dimensión del deporte tiene todo esto. Tiene personas que asumen retos, que se equivocan, que corrigen, que a veces fracasan, que a veces tienen éxito,
pero vos como periodista, para poder conocer el interior de la toma de decisiones, porque en definitiva de lo que hablamos es de toma de decisiones, claro. No tenés esa relación con el entrenador. Y aunque la tuvieras, y esto vos lo sabés muy bien de la comunicación, el entrenador te va a decir lo que él quiere que vos sepas. O sea, no te va a contar la película entera. Entonces, se perdió, digamos, un periodismo que yo llegué a conocer, que era el de la proximidad con las figuras, ¿no? Y el periodista que trata de entender el porqué de las cosas. Se convirtió en un periodismo muy maltratador, muy descalificador. Yo no me siento emparentada con esta corriente de periodismo. Como tampoco, te digo la verdad, tampoco me siento emparentada con el periodismo adulador. O sea, digamos, el periodismo que está todo el tiempo adulando al deportista tampoco está bueno, porque tampoco es una dimensión real. O sea, no es, yo digo que es cierto, la comunicación, llegar a la realidad o la verdad, como en la ciencia, ¿no? Digamos, es imposible porque está matizado por nuestra subjetividad, ¿no? Pero creo que los dos extremos son negativos. O sea, ni todo es perfecto, ni el deportista es un ser perfecto, que no se equivoca nunca, ni tampoco hay por qué maltratarlos. Y esa postura, digamos, del periodista, de yo tengo la verdad. ¿Qué verdad, hermano? Si vos nunca estuviste sentado ahí tomando decisiones frente a un grupo de 25 personas diciendo quién juega, quién no juega, por qué te encontraste con la lesión, con que el otro, con que tenés un jugador que se separó la noche anterior y hoy que no durmió, pero es tu figura y no sabes si ponerla. No. Te estoy diciendo un ejemplo muy burdo de situaciones que se viven dentro de un vestuario, ¿no? ¿Por qué no poder humanizarlo, ¿no? ¿Por qué no poder transmitirlo? Por ejemplo, para mí Last Dance es el mejor ejemplo de lo que es un equipo, un grupo humano. Lo más novedoso de ese documental es que te muestra la cruda realidad de que sí, voy a ser muy bestia lo que voy a decir, pero sí, Jordan era un hijo de puta. Pero si no hubiese sido un hijo de puta, no hubiese llegado a ser quien es. Ahora, ¿todos son hijos de puta? No, todos no son hijos de puta. Jordan era de esta manera y fue quien fue porque era de esta manera y tenía esa capacidad de influir, de decidir, de coercionar en un equipo. Sí, Messi te da otros dotes de liderazgo, ¿no? O sea, sí, no, total. Pero, y en cuanto, vos me decías lo de la transformación del periodismo, y hoy además tenés un componente adicional que es, mira, vengo de Europa, de la Champions, y por ejemplo en la sala de prensa, te diría que la mayoría eran influencers. Que no hago una valoración específica de si está bien o está mal que sean influencers, ¿no? O sea, simplemente siento que hay mucho ruido en la comunicación. O sea, y que es difícil, que es más difícil para una audiencia, bueno, ¿qué es lo destacable, no? O sea, ¿cómo voy a contar una final de Champions? ¿Desde qué lugar la voy a contar? ¿Desde dónde? Mira, yo tuve un gran maestro, se llama Diego Bonadeo, que siempre decía, bueno, ¿desde dónde contás lo que contás? ¿Desde dónde decís lo que decís, no? O sea, yo soy Verónica Brunati y te voy a contar que, no sé, el City es tal cosa, pero porque yo, no sé, hablé con fulano, mengano, y eso hace al mensaje y a lo que querés transmitir. Y yo no sé si está tan claro hoy en el periodismo deportivo cuál es el mensaje. O sea, me parece que hoy está mucho el foco puesto en el yo estoy en el lugar y no en el qué y el cómo comunicás. sí, y probablemente hay un círculo vicioso, no virtuoso, que, que casi comprende a toda la cadena de valor del periodismo, ¿no? Porque, por un lado, che, estás midiendo muy bien, seguí con esas notas de color, contando el color del calzoncillo de fulano, o seguí con el cotilleo, ¿no? Con el chismorreo que estamos midiendo bien. Y después tenés al periodista quizás serio, analítico, que te cuenta lo que vos querés escuchar del fútbol, que es lo que tus ojos están viendo, pero que no estás entendiendo, que es
el verdadero comentarista de toda la vida, que cada vez es una especie en extinción, se dice, sí, total. Perdón, que era, porque hoy mucho comentarista te está diciendo lo que es obvio para el 99% de lo que estamos viendo eso. Para decirme lo que estoy viendo no hace falta que estés comentando, estás ahí para comentarme lo no obvio, lo no evidente, y deja de tiktokear todo. Está bien tiktokear, pero si el fútbol, como vos decías antes, y el deporte, como también decías antes, es un catalizador de cambio positivo, es un elemento de unión mundial, que ha demostrado ser una herramienta no sé, de esperanza y de ilusión, pero también de ejemplo y de muchas otras cosas. No podemos tirarlo abajo y tiene que haber un mínimo de responsabilidad. Y cuando vos estudiás periodismo te dicen hay un código ético o hay un código deontológico, no sé cómo se llamará ahora el código, Sí, pero el código, sí, se lo pasa por ahí, ¿no? Es como que, no sí, hablo de yo creo todo, que ¿no? nadie lee. Sí, Hay buenos periodistas, ¿sí? de todas maneras creo que ese código es como que está desactualizado, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que hay un gran problema también en el periodismo actual, es siempre el periodismo vivió de las marcas, ¿no? Vivió del sponsoreo. Claro. Pero hoy se invirtió la ecuación. Digamos, yo ya no necesito al medio para catalizar una publicidad, sino que yo me convertí en la publicidad y soy un periodista. Entonces, a partir de ahí ya entra todo en conflicto, ¿no? Porque si a vos, por ejemplo, te pagó una marca para ir a un evento, ¿qué vas a contar de ese evento? Lo que la marca quiere, porque es la que te pagó. ¿Me entendés? Entonces ahí se acabó para mí esa posibilidad de libertad y opinión, si querés, más independiente del periodista. Hoy el periodista depende mucho de los viewers, de la gente que paga en su canal de YouTube. Entonces el periodista, ¿qué va haciendo? Va siguiendo tendencias. Y cuando encuentra que es, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto, Gerard Romero, ¿no? Que se convirtió en un referente de la información en Barcelona. Claro, es muy exitoso hoy, Gerard. Ahora, fíjate lo que le pasó a Gerard. Fue tan a fondo con el tema de la información que le daban del club que de repente, cuando no se dio la información que él venía anticipando, porque era la información que él recibía del club, que es gracias también a que él consiguió su popularidad, porque siempre acertaba, bueno, de repente ahora está en cuestionamiento todo su periodismo, toda su carrera, porque dijo que Messi iba a jugar en el Barça. Y lo afirmó desde un lugar que tenía que ver con sus fuentes del club. Entonces, ¿qué te quiere decir con esto? Que hoy el periodismo está en conflicto con el tema de los influencers, que es muy difícil. A mí, yo me lo pregunto todo el tiempo, ¿no? Yo estoy en crisis actualmente con qué periodista quiero ser. O sea, yo veo todos los modelos y veo modelos de éxito. Ahora, a mí me pasa una cosa que es, yo sirvo para esto, yo soy fiel a lo que yo creo, si yo hago esto, si yo me pongo, ¡ay, estoy acá en la final de la Champions! ¡Ay, no lo puedo creer! Me voy a tirar de cabeza en una caja de merchandising, porque esto es lo máximo que... No, o sea, yo no reconozco que para mucha No lo hagas, gente... te pido por favor, Vero, no lo hagas. Claro, yo lo miro y yo digo... que yo me siento más fiel a mí misma si en lugar de hacer eso, ese día me tomo un café con no sé, un ayudante de Guardiola, si ese día me tomé un café con un dirigente del Manchester City, si ese día tuve la posibilidad de hablar con alguien de Inter y a lo mejor no estoy en el video. Y cuando me toca el momento de hablar, bueno, busco a ver qué es lo que quiero contar de eso que fue la final de la Champions, basándome en esa información. Y yo creo en eso, ¿no? O sea, y basando también en, bueno, analizo la final de la Champions. Bueno, ¿le salió el plan a Guardiola? No, no le salió el plan. Bueno, ¿por qué no le salió el plan? ¿Y por qué termina ganando la Champions? ¿Y qué no hizo el Inter? ¿Y cómo planteó el partido? ¿Qué sé yo me siento más cercana a eso. Pero reconozco que el modelo de éxito es el otro.
Es meterte en una zona de mixta a sacarte la foto con el protagonista. Está. Qué ver. Ahora, te hago una pregunta, Vero, en esta nueva era de influenciadores y de exjugadores y ex técnicos y ex directores deportivos devenidos en comentaristas, etcétera, etcétera. Yo te doy mi mirada muy chiquitita y me gustaría saber tu opinión, ¿no? A mí, por ejemplo, escuchar a Valdano me encanta. No, no es que me encante todo lo que dice, pero me parece que es un tipo que habla de fútbol con conocimiento de fútbol, aunque lo que diga pueda no gustarme. ¿Sí? Sí. El Kun Agüero, por ejemplo, tiene una dosis de autenticidad que me genera simpatía. Capaz que no aprendo mucho de fútbol, pero me hace pasar un buen rato, ¿no? Entiendo quién es más analítico, quién es más de entretención. Lo que me resulta quizás un poco conflictivo es una cosa que vos más o menos decías, que es el periodista que quiere ir a buscar la información y que tiene que hacer las preguntas importantes, en muchos casos quiere ser más protagonista que el verdadero protagonista, que es el futbolista o el presidente de la AFA o el cuerpo técnico, ¿no? Pero esa presión a veces me pregunto yo, y no es por defender a nadie, ¿no? Si viene dada por la propia presión que los medios, ante esta desbandada que hay, donde hoy por hoy quizás tiene más audiencia un periodista de una cadena en su canal que la propia cadena en su propio canal. Entonces... Sí, eso también pasa, sí pasa. Ponele, no sé, sí, pasa que hay periodistas que hoy tienen más influencia, su presencia, que la propia cadena. Eso es. Y que hay audiencias que siguen a determinados periodistas y no así la cadena. Eso es. Que por un lado está bueno porque en realidad yo como periodista me ha pasado muchas veces estar en cadenas donde yo no estoy de acuerdo con la línea editorial de la cadena y con la manera de hacer. Entonces hay una parte que tiene que ver con la libertad del periodista de decir, bueno, yo teniendo mi propia audiencia, yo a mi audiencia le puedo hacer el periodismo en el que yo creo, ¿no? Hay una parte de cierta, yo creo que un poco es idílica porque en realidad cuando vos tenés esa audiencia, vos tenés un compromiso con esa audiencia, ¿no? Esto que yo te decía por ahí, puse el ejemplo de Gerard Romero, pero te puedo poner un montón de ejemplos, ¿no? De periodistas que se han convertido en periodistas virales. Hay una cosa que para mí es mucho más fuerte, que es que lo vimos en el Mundial, que es que un periodista se convierte en viral. Viral a veces no por un contenido en sí mismo deportivo, sino por un gesto. O sea, cuando Gastón Edul está al lado de Messi y aparece Van Wolfsburg y Messi le dice, anda para allá, bobo, ese momento fue viral y lo catapultó a Gastón en algo que él ni siquiera no controló en ningún momento la comunicación de eso. Al contrario, él estaba preocupado en aquel momento por si Messi se enojaba porque estaba saliendo al aire, si se daba cuenta que estaba saliendo al aire. Entonces hay mucho de eso que es un fenómeno nuevo, ¿no? De no controlar la comunicación y que, por un lado, a veces, en este caso, fue algo positivo para Gastón, pero también se puede convertir en algo negativo, porque es algo completamente aleatorio. Digamos, lo que tiene, lo difícil de controlar la comunicación hoy es que es muy efímero, o sea, la capacidad de atención sobre un mensaje es muy corta, por eso tiene tanto éxito TikTok, porque es, a lo mejor son videos de 30 segundos que vas desplazando. Ahora, ¿cuál es el contenido? Digamos, es puro entretenimiento, ¿entendés? O sea, pasamos de la era de la información a la era del entretenimiento. Y esto para mí es lo complejo como periodista, ¿no? O sea, porque ¿qué mensajes estoy dando en la era del entretenimiento? De acuerdo, de acuerdo. Sí, ¿sabes qué, Vero? Que se está empezando a dar, ¿viste? Alguna vez leí por ahí que para que una revolución sea revolución tiene que haber una contrarrevolución. O sea, lo que valida la revolución es la contrarrevolución. Y una de las cosas que me está pasando desde Totem Live, por ejemplo,
cuando empezamos en 2020, dije, bueno, 2020 vamos a hacer episodios de 20 minutos, ¿no? Por estas tonterías que uno tiene de asociar cosas y demás. Y porque aparte, como decís vos, la economía de la atención está en crisis. Pero vos fíjate, el podcaster mejor pagado del mundo, que debe ser a su vez el mejor periodista, entrevistador y todo lo que quieras mejor pagado del mundo, Joe Rogan, sus entrevistas duran 1 hora, 2 horas, 3 horas y tiene millones y millones, de millones te hablo de más de 100 millones de personas que lo están siguiendo. En Argentina hay un par de entrevistadores también, que yo, el método Rebord se me viene a la cabeza, que también son entrevistas que van más allá de la hora, que es como que de alguna manera, y entre comillas lo de contrarrevolución, porque no quiero tampoco que me vengan a pegar palos ahora, parece que la economía de la atención empieza a decir, ok, lo que es gracioso, divertido, ridículo, que dure 30 segundos o 1 minuto, pero donde hay chicha, donde hay jamón del medio, donde hay algo más de reflexión, en esta época donde casi no reflexionamos y vamos como piloto automático, démosle un tiempo. No podemos ir con el taxímetro puesto a una conversación. A veces se está dando una conversación buena y no cortás. La televisión es otra cosa porque hay otros tiempos, hay otras responsabilidades. Yo creo que se está abriendo una ventanita, no sé si llamarlo de esperanza, pero en donde empiezan a cambiar algunas cosas. Creo que cuando hay tanta crisis, y el periodismo arranca la crisis con la irrupción de Internet, o sea, lleva 30 años en crisis el periodismo. Lo que pasa es que también se acelera y se profundiza. En este contexto, bueno, vos te planteás a dónde querés ir, qué querés hacer, cómo lo querés hacer. Yo creo que no deja de ser un síntoma de madurez, de profesionalidad y de profundidad, replantearse cosas. El que no se plantea nada es como cuando decía, creo que era Fittipaldi, que decía, si no vas lo demasiado rápido, es que, si no me acuerdo la frase cómo era, pero el que la sabe me entendió. Entonces, vos hoy te planteás a dónde ir o cómo ir. ¿Qué pasos estás dando para no caer en la trampa de la mediocridad o de lo fácil para mantenerte en tu lugar de, no sé, calidad, profundidad, reflexión, análisis y seguir en esa, quizás como decía Pablito Aimar, ¿no? Para mantenerse en los códigos, ¿no? Dice, no, pero si nosotros salimos con este cuerpo técnico, los códigos dicen que no hay que... ¿Cómo haces para ser fiel a tus propios códigos, Vero? Bueno, cuesta mucho. O sea, la realidad que a mí me costó mucho el balance entre, pues, no deja de ser una profesión de la cual necesitas vivir todos los días, ¿no? Entonces hay, ¿qué cosas son las que se des, ¿no? Yo la verdad que puedo decir que en mi carrera traté de ser lo más fiel a mí misma, ¿no? A lo que sentía. Y en el momento en que las cosas no eran como yo sentía que debían ser, o sea, me fui. La realidad es esa. Sentí que tuve muchas crisis en el periodismo. Esto que vos decías, yo lo viví. O sea, yo tuve jefes que me decían, que me corregían las notas, que me ponían frases que el protagonista no había dicho, que viraban la información que yo daba hacia un lugar donde no era el espíritu de lo que yo quería. Encima yo vengo de la gráfica, ¿no? O sea, porque en la televisión y en otros medios es mucho menos eso. O en un debate periodístico de estar yendo el debate hacia un lugar al que vos no querés ir porque no creés en hacia dónde vas, ¿no? Yo ahora estoy en un proceso de mucho análisis. A veces necesitas parar la pelota. Vengo de un año muy heavy porque yo hice 3 giras en Europa, con muchas entrevistas, con mucha conexión con clubes, con representantes, entrenadores, etcétera, que es parte de mi trabajo y es una parte que me gusta mucho. Y ahora es como que estoy en un momento medio como que más allá de que estoy trabajando en Fox, parando la pelota, ¿no? Mirando, observando, leyendo, o sea, no quiero hacer nada, o sea, no me quiero tirar la pileta a hacer TikTok por hacer TikTok, ¿no? Necesito este momento de pausa, de análisis, ¿no? Quiero, si voy a hacer algo, que sea esto, lo más fiel a mismo, puede tener éxito o no, pero no quiero hacer algo porque la tendencia dice que tengo que ir hacia ahí. Quiero aprender las herramientas que hay disponibles y encontrar algo que pueda hacer dentro de la comunicación y el deporte que sea algo en lo que yo crea.
Supongo que Rebord cree en lo que hace y por eso lo hace y lo hace tan bien. Yo creo que si no sentís lo que vas a hacer, mejor no lo hagas. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Sí, sí. No sé si lo hace bien o mal. Yo la verdad que no soy. Claro, no, yo lo veo. Yo he visto algunas cosas me han gustado, hay cosas que no me gustan. Claro. O sea, a mí no, por ejemplo, a mí, una de las cosas que a mí me parece valioso de cuando vos haces una entrevista es la repregunta. Y bueno, a veces Rebord, no sé, hay entrevistas en las que no ha repreguntado y era para repreguntar, ¿no? Pero bueno, es su estilo también, el generar esa proximidad con el entrevistado y a lo mejor no incomodarlo en determinadas cosas. Pero bueno, tiene éxito, tiene audiencia. Yo creo que hay, esto que vos decías, ¿no? Bueno, creo que hay audiencia para contenidos más largos, porque evidentemente hay gente que también se sienta a ver una película en Netflix y hay gente que necesita el contenido más breve. Sí creo que hay una necesidad del ser humano de repensarse, de analizarse, de que la humanidad está en crisis. Estamos en crisis en nuestros trabajos, estamos en crisis con nuestro futuro, no sabemos, hay un nivel de incertidumbre muy grande. No es, digamos, somos la sociedad que más acceso tiene a un montón de cosas en el capitalismo y somos la menos comunicativamente, en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Del encuentro con el otro, más desconectada está con las necesidades del otro. Puntualmente en Argentina te diría, vos lo habrás notado, vos entrás a la Argentina y te invade una cosa negativa, salvo lo del Mundial, digamos, que nos cambió, que vivimos con una resaca mundialista de alegría, que te despertás y te dice, bueno, se disparó el dólar. Ah, pero somos campeones del mundo. y vos decís, y voy a seguir, y es como que te da algo que voy a decir, bueno, digamos, la salgo a pelear igual porque somos campeones del mundo, que es alucinante, ¿no? Es alucinante. Es alucinante que el fútbol nos traiga esto, ¿no? Más allá de eso, yo creo firmemente en la necesidad de comunicarnos desde otro lugar, ¿no? De conectarnos desde la parte más humana, desde las necesidades, desde la sensibilidad, desde el amor, ¿no? El amor es el pilar de todo en nuestra vida. O sea, si no hay amor, lo que hay es nada. Hay enfermedad. Donde no hay amor, hay enfermedad. Entonces, de acuerdo. Yo creo que hay una necesidad de eso, me parece que hay una necesidad muy grande de inspirar a los jóvenes. O sea, yo creo que los jóvenes, sin mi generación, era que fue la que vivió el 2001, vivía en crisis, digamos, y aún así yo creo que había ciertos pilares que funcionaban, ¿no? O sea, y hoy veo cosas, salgo, no solamente en Argentina, sino en el mundo, veo cómo está el tema de la droga, ¿no? O sea, vas a Europa y es brutal el alto nivel de consumo, ¿no? De insatisfacción. Entonces, yo creo que hay mucho para hacer desde la comunicación, ¿eh? O sea, cuando me llamaste para esta charla, a mí lo que más me gusta de estas charlas es esta búsqueda, ¿no? De encontrarse con el otro, aún quizá en la diferencia, ¿no? Pero ¿qué podemos aprender el uno del otro? ¿Qué cosas nos están pasando? Hacernos preguntas. Y bueno, la realidad es que yo, pensándome en mí como periodista, estoy en esa búsqueda, digamos, ¿qué es lo que quiero transmitir del deporte y de los deportistas? ¿A través de qué canales? ¿Qué mensajes? O sea, y eso lleva tiempo. De acuerdo. Sí, está bueno, Vero. Para mí, el periodista, lo primero que tiene que entender es del ser humano, ¿no? Porque al final la comunicación es una de las pocas diferencias que tiene el humano del resto de especies animales. Yo no sé si veo esta era con no sé si decirle desesperanza. Yo creo que esta era nos trae regalos como por ejemplo esta conversación. A mí, sinceramente, no es que me dé igual que me vean 1 o 100.000, no me da igual, pero si me viese uno, igual haría la charla. ¿Me explico? Porque creo que el regalo de poder escribirle a alguien que nunca viste en tu vida, digo físicamente, que te responda
que sí, y estar acá hablando hace, no sé, una hora y algo, y yo me quedaría 5 horas más, no tengo ninguna prisa, es algo que me esperan para cenar. Creo que es uno de los regalos que tenemos. Creo que tu reflexión es un claro ejemplo que seguramente podemos extrapolar a muchas otras personas que se están haciendo este replanteo, ¿no? Desde lo personal y lo social y lo profesional y lo laboral, en donde no todo me da igual, no estoy dispuesto a transar con todo. Creo que tengo un rol, como bien decías, como comunicadora, como periodista, como madre, como mujer, en el cual puedo aportar cosas y mejorar cosas. Creo que las herramientas a la comunicación y a otros accesos a la información y demás nos permiten o nos obligan, o por lo menos nos exigen no mirar para otro lado, no hacernos los boludos. Sí, ¿No? responsabilidad. Irresponsabilidad, lo que dijiste vos, que las drogas por un lado, TikTok es una droga para muchos jóvenes, no lo digo en términos metafóricos, lo digo en términos de la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero creo que también muchas veces nos perdemos, quizás es un poco la nostalgia, la melancolía o la legitimidad al palo de ver siempre lo que falta, ¿no? Pero creo que hay mucho conseguido y creo que queda mucho por trabajar, indudablemente. Y creo que las personas que tienen la claridad como vos de separar lo transable de lo no transable, dónde llega mi línea roja y a dónde no, hasta dónde estoy dispuesto a vender algo y a dónde no, creo que también habla de ciertos valores quizás mucho más presentes en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos, que pareciera que ahora no, pero yo creo que hay mucha gente que sí no digo se refugia, sino que se mantiene dentro de eso. No es la mayoría quizás, o tal vez sí es la mayoría, pero la minoría ruidosa, la minoría de TikTok, la minoría de muchas redes, hace que nos confundamos. Y creo que limpiar la paja del trigo nos puede ayudar mucho, ni sé ni para nosotros, veo, pero por lo menos para los Agustín, para los Max, para los Felipe, para los Camila, para los que vienen después, ¿no? Sí, yo creo en eso, o sea, hay muchos ejemplos. A ver, ¿sabes qué? A mí me duele, lo hablo como argentina, ¿no? O sea, cuando volvemos al tema de selección, mirá todos estos chicos, o sea, estos chicos que forman parte de este equipo, que vienen muchos de condiciones muy humildes, y mirá todos los valores que representan. Entonces a mí me genera mucha esperanza, porque ellos también fueron jóvenes argentinos que nacieron en pueblos chiquitos de Argentina y mirá a dónde llegaron, ¿no? Y sus pilares sin duda fueron sus familias. Mira, tengo un caso que para mí es paradigmático, que es un chico que lo representa un amigo mío, que el chico juntaba cartones y jugaba al fútbol en González Catán. Lo descubre un amigo mío y le empieza a dar la nutrición, obra social, empieza a entrenarse de manera profesional, se prueba en Vélez, queda en Vélez, empieza a jugar en la reserva de Vélez. Imagínate, este chico se levantaba a las 6 de la mañana a juntar cartones para ayudar a su familia, ¿no? Increíble. Se lesiona, Vélez no le renueva contrato, y durante un año estuvo trabajando otra vez para ponerse bien y sabiendo que quizá iba a ser su única oportunidad, ¿no? Claro. Y ese chico está jugando en la reserva de Lanús. ¿En serio? Qué grande. Entonces vos decís, hay anticuerpos en esta sociedad, hay algo en la Argentina. O sea, después conoces a la familia y te enamorás, ¿no? O sea, pero vos decís, no está todo perdido. ¿Por qué nos quieren mostrar que está todo perdido? ¿Por qué nos quieren mostrar que la única manera de vivir en este país es la tranza, es el engaño? Eso me da mucha bronca de la Argentina. Y nosotros como comunicadores tenemos mucha responsabilidad en eso. Digamos, si vos prendes la televisión en Argentina, todo es malas noticias. Y yo digo, este país tiene 1000 cosas positivas. O sea, que son únicas de la argentinidad. De acuerdo. Una capacidad de resiliencia. Lo más dificultoso para mí de la Argentina es que así como fuimos capaces de unirnos con una selección, no podamos unirnos para otras cosas, ¿no? O sea,
digamos, lo que estamos viviendo en la Argentina son momentos muy dramáticos. Pero ¿por qué el mensaje? Yo creo que es intencional que el mensaje para los pibes sea que la única salida es Ezeiza. O sea, más allá de que yo haya vivido la experiencia del exilio y que me haya formado afuera y demás, que yo creo que es muy nutritiva y yo fomento muchas veces esta búsqueda de la salida, pero ¿por qué no le podemos dar otro mensaje? O sea, a mí me duele mandar a mis hijos al colegio y que los docentes se saquen a mis hijos de encima, que les den cosas que mis hijos no les interesan ni a ellos como docente ni a mis hijos como alumnos. O sea, en la era de donde tenés todo, donde podés ponerte un documental, donde podés poner una película de Netflix, donde podés debatir, que no es la era en la que estábamos nosotros, que era el pizarrón de tiza, ¿no? Solamente hay que ocuparse, hay que preocuparse por estos pibes. O sea, yo muchas veces hago en silencio, me invitan a villas miserias, me invitan a pueblos, a dar charlas, y hay que verle las caras a esos pibes de ser, ¿no? De una oportunidad, de la búsqueda de una oportunidad, de alguien que los escuche. Y a mí me parece que lo que más falta es escuchar. O sea, hablamos mucho, decimos muchas cosas, pero no escuchamos. Hay una frase, a ver si me la puedo acordar bien, que dijo Winston Churchill, probablemente uno de los 5 personajes más importantes del siglo XX, que decía: el día que los políticos dejen de pensar en las próximas elecciones y empiecen a trabajar para las próximas generaciones, esos políticos pasarán a ser estadistas. Lo que se ve hoy en Argentina, pero que también se ve en casi todo el mundo, es que los políticos solo se están ocupando de sus listas, de sus sillones y de garantizarse su espacio dentro del reparto, ¿no? Del reparto en toda su dimensión. Y yo creo que coincido con vos. Yo hace casi 21 años me fui a Argentina. En septiembre cumplimos 21 años fuera de Argentina. Argentina tiene tantas cosas maravillosas, tantas cosas extraordinarias, tantas cosas admirables y envidiables, que cuando vos ves esta no sé cómo decirlo, esta demagogia, este populismo, esta falta de responsabilidad, ya ni siquiera te hablo con los adultos, te hablo con los jóvenes, Sí, sí. es doloroso. Es doloroso Sí. porque les importa un pepino que los jóvenes se vayan, les importa un pepino más grande que vuelvan, les importa un pepino la formación, la educación, el pensamiento crítico, la duda. Lo que estamos observando, triste y lamentablemente, es que nos dirigimos detrás seguramente de un plan armado o no armado de un pueblo inculto, cuando Argentina supo ser, no sé, un faro de conocimiento, Total. de arte, de cultura, de innovación, de avances, no solamente tecnológicos, sino también sociales en el mundo. Y uno de los problemas gordos, por lo menos yo me acuerdo de cuando vivía en Argentina, que yo lo sufría, digo, cuando levantás la voz, es como que empieza la amenaza, ¿no? La amenaza, la intimidación. Porque yo en España puedo criticar al presidente, puedo criticar a una ministra, puedo criticar no sé, al director de la Guardia Civil, y yo me voy a mi casa tranquilo, ¿sí? Yo en Argentina siento que si criticás a una vicepresidenta, o a un ministro, o a un presidente, o a un intendente, o a un gobernador, y tenés que mirar por encima del hombro, ¿no? Me van a llamar paranoico, me van a llamar lo que quieran. Es real. Pero No, es real. yo lo Mira, que... lo más triste como comunicadora en la Argentina, yo en la mayor parte de mi carrera, los últimos 20 años, que coinciden además con un modelo, con un gobierno y que con un modelo político y de organización social que se llama kirchnerismo, yo estuve vetada en muchos lugares. Y también he recibido amenazas en determinados momentos por hablar de la relación entre el fútbol, la política, los intereses personales de algunas personas que estaban en la política y en el fútbol. A mí directamente hubo un momento en que me sacaron de selección argentina en un canal de televisión porque yo no hablaba
de algunos negociados que se hacían con la selección argentina, con los clubes de fútbol, y bueno, y eso no gustaba. Es real lo que vos decís, hay una censura y te das cuenta también que hay algunos periodistas que tienen un lugar en determinados lugares por filiación política. ¿Sí? Que yo banco, o sea, cada uno tiene sus ideas y sus simpatías políticas personales. Ahora, vos no podés desde el lugar de periodista hacer proselitismo, eso es otra cosa. O sea, dedicate a la política y no hagas periodismo, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que está sucediendo en Argentina, que a mí me parece también, fue tendiendo hacia dos monopolios muy, porque también te diría que del otro lado también, gente que ha trabajado en alguno de los monopolios ha sentido la coerción de no poder expresarse libremente en esos monopolios. Entonces, hay un tema con la libertad de prensa muy grave, de un lado y del otro, ¿eh? O sea, desde el lado gubernamental, desde los partidos políticos, no tanto del PRO, porque también te diría que el PRO también ejerce coerción, no solamente el kirchnerismo, y también desde los medios, donde, por ejemplo, yo tengo amigos que son productores ejecutivos en noticieros y hay intendencias, pasa algo en determinada intendencia, en determinada provincia y no la pueden tocar, no pueden hablar de lo que está sucediendo porque reciben pauta el canal desde ese lugar. Y es así, y sí, es así. Igual te digo una cosa para no desmoralizarte. En los años 90 yo trabajaba en el Multimedios América y fui uno de los primeros que ya, no sé, 3, 4 empleados de lo que en su momento se llamó Cablevisión Noticias, que fue el primer canal de noticias en español 24 horas. Y ahí descubrís, no es que ahí empezó, pero ahí uno que es joven y que va con toda la ilusión, ¿no?, de la utopía, cómo se maneja el mundo de la información, de las noticias, de los llamados, de lo que se puede contar y lo que no se puede contar. Y al final, de alguna manera, también la gran desilusión es que qué difícil que es la libertad, qué difícil que es la transparencia, qué difícil que es la honestidad profesional y todo lo que viene atrás también. Sí, sí, es muy difícil. Es muy difícil no corromperse. Es muy difícil. A mí, mira, te quería hacer una pregunta conectada con esto, quizás un poco egoísta, ¿no? Pero hace 1000 años también me tocó trabajar en el lanzamiento de una revista que se llamaba El Planeta Urbano. También hace... Sí, me encantó. Esa revista me encanta. Bueno, 30 años, no sé hace cuánto, hace muchos años. Y yo quería escribir, ¿no? Yo vendía publicidad, pero yo quería escribir. Entonces un día me dicen, oh, ¿qué hincha pelota? ¿Querés escribir? Bueno, ¿de qué querés escribir? De fútbol. Entonces me voy al predio de Seiza a hablar con Pekerman. Pekerman, ¿te acordás que venía de ganar todo? La época de Aymar jugador, Riquelme jugador, Cambiaso jugador. Era una época increíble, ¿no? Para las inferiores de la selección argentina. Y me siento en una sillita con Pekerman a hablar de fútbol. Y estuvimos, no sé, 2, 3 horas hablando de fútbol. Y yo volví, nunca escribí la nota. Dije que no quería escribir de fútbol. Y dije, prefiero ser hincha a estar empapado de todo lo que me había de contar Pekerman, que me ha hecho no querer ni ir a la cancha ya, porque me contó cada cosa que es tremendo. ¿Cómo? Contame, Vero, lo que puedas. ¿Cómo se puede amar el fútbol? Porque todavía hay parte para lo poético, lo épico, romántico del fútbol, pero también el fútbol se transformó en tal, no sé... es un fenómeno social tan grande, es un sí, negocio. Tan grande. Vamos a llamar las cosas por su nombre. El fútbol se convirtió en un negocio y ese negocio es uno de los principales negocios en el mundo, pues es un negocio que lucra con un intangible que es la pasión. Entonces es como una religión, es como la religión. Yo, digamos, me enamoro de
quizás de proyectos, de equipos, de situaciones, ¿no? O sea, como lo que viví el otro día en Estambul. O sea, yo tuve el privilegio de seguir durante estos 8 años lo que fue la era de Pep Guardiola en el City y todo el trabajo, ¿no? De que obviamente no sé todo, ¿no? De este trabajo, pero, digamos, vivir un poco con cierta proximidad la transformación de un equipo obrado por un genio, ¿no? O sea, y esas cosas a mí me enamoran, o sea, y los detalles de todo eso, las minucias de la conformación de un equipo, ¿no? Que ya me había pasado un poco con el Barça de Pep, ¿no? Y ver la obra de alguien en un equipo, como un equipo despliega su fútbol, para mí es maravilloso. Lo que sucedió con la selección argentina es maravilloso desde todo punto de vista, porque además te une a un sentimiento mucho más profundo que tiene que ver con tu identidad, con tu nacionalidad, con tu familia. Todos estamos unidos, los argentinos, a un recuerdo familiar con la selección. Y eso es lo que a veces te mantiene viva. Durante mucho tiempo yo me decepciono, ¿no? No hay un día en que diga, ¿por qué elegí el periodismo deportivo? Que además es súper machista, que además me tratan como el culo, que tengo 1000 restricciones, pues soy mujer, que, bueno, ahora mucho menos, pero en su momento mucho más, que tengo todos los ojos encima todo el tiempo de lo que hago, de lo que dejo de hacer, o sea, que me dificulta hasta para conseguir novio, es una cosa que, ¿por qué? Pero por otro lado también trato de buscarle siempre este gancho, ¿no? Inspiracional, ¿no? De que me gusta el deporte, todo lo que me transmite el deporte no me lo transmiten otras cosas, a lo mejor, que el deporte a veces me ha acercado a personas como vos que de otra manera no hubiese conocido, artistas, músicos, el haber podido viajar el otro día. Yo antes de la final de Estambul estaba en la Mezquita Azul, que es una maravilla arquitectónica única en el mundo y como que sí, como que el deporte a mí me permitió viajar y conocer otras culturas, entonces eso es lo que me mantiene por ahí viva. Ahora, después todo lo demás hay mucha corrupción, muchas veces me decepciono, muchas veces me entero cosas que me dan mucha bronca, que uno quisiera transformar y no podés transformar, o sea, por ejemplo, el fútbol argentino, sí, estamos viendo una época de oro en la selección argentina, pero mirás la liga local y decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O situaciones muy heavy. Por ejemplo, yo fui una de las primeras en denunciar abuso de menores en el fútbol, ¿no? O sea, y que vos decís, ¿cómo puede ser que haya tanta disparidad, ¿no? Sí, sí. Pero por otro lado, qué sé yo, el deporte es eso, ¿no? Es una herramienta, como te decía al principio, una herramienta de encuentro, una herramienta de transformación social, de salud, de educación, de valores. Entonces defiendo profundamente eso. O sea, trato y por otro lado no deja de ser una actividad humana en la cual hay corrupción, hay abuso, hay corrupción. Hoy estamos viendo el caso de otro jugador, lamentablemente, que golpeó a su pareja. Entonces, bueno, vos decís, bueno, violencia de género. Bueno, en el deporte también hay violencia de género. Hablemos de eso, ¿entendés? Entonces, como cualquier actividad humana, lo que también te fascina y lo que te atrae es eso, ¿no? O sea, es que el deporte es un canal de comunicación, un canal de encuentro y de desencuentro a veces. Pero nos permite mirarnos a nosotros, quiénes somos, dónde estamos, y tener charlas como la de hoy con vos. Qué bueno, Vero. Bueno, nos va dejando un montón de cosas para pensar, para reflexionar, para comprometernos también. Es cierto, sin duda alguna, que en el caso del fútbol concretamente, surgen estos casos que son las excepciones, no son la norma, afortunadamente. No, Igual que si ponemos una lupa en la construcción,
no sé, en la energía o en el gran consumo también habrá un montón de Se juega historias. como se vive, se dice, ¿no? Se juega como Eso se vive. Bueno, en el sí, deporte también aparecen todas así como aparecen los aspectos positivos del ser humano, también aparecen los conflictos sí. y los aspectos negativos. Pero por eso digo siempre que es tan transparente, si querés, en este aspecto, ¿no? En el aspecto de mostrarnos cómo somos los seres humanos, el deporte, que bueno, nos permite esto, nos permite ver otras cosas y hablar de eso. A lo mejor, quizá a veces, muchas veces, el deporte, te doy un ejemplo, no sé, cuando yo digo por qué amo el periodismo deportivo, ¿no? Porque a mí el periodismo deportivo hubo un momento de por ahí, está este momento de, bueno, de la información y demás, pero también hay un momento que me permitió pararme y hablar de la dictadura militar y hacerlo a través de los deportistas que fueron secuestrados en la dictadura militar. Entonces, o hablar de música o hablar de Serrat porque Serrat es hincha del Barça, ¿entendés? O hablar de Maradona, claro, y hablar de Maradona y hablar del tango, porque bueno, porque Maradona es argentino, porque el tango es argentino, no sé. O sea, el deporte es una herramienta que es algo que es una actividad que nos hermana, que nos une. O sea, yo creo más en esa unión que en esa diferencia. Divino. Me encanta, suscribo al 100% y creo que por lo general, más allá de la industria y del negocio, creo que el fútbol por lo general hace más bien que mal, conecta más que desconecte. Creo que se está haciendo en muchos ámbitos un gran trabajo. Acabas de mencionar a Diego, llevamos 1 hora y media hablando, no habíamos hablado de Diego, lo cual es inédito, increíble. No podemos cerrar esta charla sin preguntarte, como deportista, no como persona en su vida privada, como deportista, como futbolista, como icono mundial, ¿qué te dejó Diego? ¿Dónde lo tenés en tu recuerdo? ¿Qué emociones atesorás de su paso por este mundo, ¿no? Por este planeta? Bueno, yo, mira, en mi casa, o sea, mi abuelo, que además sus padres eran italianos, exiliados, Maradona era algo muy especial. No se podía criticar a Maradona. O sea, claro que mi abuelo era un tipo súper culto, o sea, que escuchaba Piazzolla, que veía buen cine y demás, pero Maradona era arte para mi abuelo y no se podía discutir a Maradona, no se podía criticar a Maradona, no te podías sentar a la mesa. Criticás a Maradona, te vas. Así. Y, a ver, el primer recuerdo que tengo es haber vivido primero el Napoli de Diego, o sea, porque llegaba los sábados a la mañana a casa de mi abuelo y mi abuelo estaba frente al televisor, además lo había visto jugar, o sea, él cuando lo ve a Maradona jugar en Argentino, empieza a seguirlo a Maradona. El Mundial 86 y las lágrimas de mi abuelo cuando en cada partido de Diego, pero sobre todo en el partido frente a los ingleses, con todo lo que representaba para los argentinos en aquel momento y el haber vivido también un poco la guerra de Malvinas. Fue un momento muy dramático para nosotros los argentinos. Yo estaba en jardín de infantes y lo viví también así como muy a flor de piel. Y después la suerte de conocerlo a Diego y tener encuentros con él muy mágicos, o sea, primero decirte que como deportista lo admiro porque cuando uno ve desde dónde salió Diego, o sea, yo tuve la oportunidad de estar en la casa de Diego en Fiorito y conocer sus orígenes y la gente con la que Diego creció en Fiorito y entonces ahí dimensionás la dificultad de ser Diego, ¿no? De haber salido de orígenes tan humildes y haberte convertido en un ícono mundial, en una bandera de la Argentina en el mundo. No hay lugar en el mundo, hoy, claro, hoy es más contemporáneo Messi, pero yo que viajé mucho, Argentina Maradona, y para mí era un orgullo que me dijeran eso. O sea, Diego hizo con su vida lo que pudo hacer. Era muy difícil ser Maradona. Ser alguien que ser querido por todo el mundo, para lo bueno y para lo malo. Y yo no lo juzgo,
O sea, desde ese lugar, desde el lugar humano, ¿no? Obviamente que hay cosas que pobre Diego, horribles haberlas atravesado, el tema de la droga, todo lo que le tocó vivir en Cuba, o sea, no lo estoy exculpando, simplemente trato de comprender la dimensión de lo que significaba ser Diego, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho una frase de Fernando Signorini que dice, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, con Maradona no voy ni hasta la esquina. Que representa muy bien el conflicto personal entre la figura y la persona, ¿no? Y yo yo nunca fui del ámbito cercano de Diego, o sea, pero sí tuve contactos con él en selección argentina. Cuando él era entrenador, me tocó, él había forjado, el que fue mi marido había forjado una muy buena relación con él, y estuve en el primer encuentro de Diego con Messi, que fue maravilloso, el primer encuentro a solas, ¿no? Porque habían estado juntos en la noche del 10, pero ese encuentro privado que tienen ellos en Rosario, y fue hermoso, porque era Diego diciéndole a Leo, sé vos, o sea, disfrutá al máximo, todo va a llegar, date tiempo, o sea, yo te quiero, o sea, que Maradona diciéndole te quiero y diciéndole, bueno, vos vas a ser mejor que yo, o sea, yo le escuché a Maradona decir, Leo, vos vas a ser mejor que yo. Vos le escuchaste decir a Maradona, sí, a sí, Messi, vos Leo, vas a ser mejor que yo. Vas Wow. a ser cuando... yo creo que hubo un momento que me hubiese gustado que hubiesen tenido más de esos momentos, que no se dieron, porque yo creo que Messi lo hubiese aprovechado mucho más, hubiese entendido mucho más quién era Diego. Y después tuvo gestos conmigo maravillosos, o sea, yo estaba embarazada de mi hija cuando Diego era entrenador de la selección argentina, y yo iba con la panza embarazada, y el predio de Ezeiza no estaba preparado para embarazadas, no había habido nunca una mujer embarazada en el predio, y Diego había dispuesto de que si yo necesitaba el baño, entraba a la concentración de Argentina al baño, y por ahí pasaba y me acariciaba la panza, y después tuve un encuentro también en una... yo armé la muestra de cuadros de uno de los hijos de Canigia en Buenos Aires, y lo invitamos a Diego sin saber si iba a venir. Diego vino y estaba por ser abuelo, y mi hijo tenía 1 año y medio, y lo vio a mi hijo y se puso a jugar con mi hijo, y agarró una pelota de papel y le empezó, vos no querés estar acá, vos querés jugar conmigo a la pelota, y se lo llevó a mi hijo, y a mí se me caían las lágrimas. No, olvidate. No podía creer y es súper cariñoso, y tengo unas fotos hermosas de ese encuentro, y cuando sucede, ya te digo, no tuve una proximidad muy profunda con Diego, siempre fueron encuentros muy cariñosos de saber que él sabía quién yo era, tenía mucho más relación con el que fue mi marido, y cuando lo matan a mi marido, nosotros lanzamos una campaña que se llamaba Justicia para Topo, porque lo que queríamos era tratar de que detuvieran a esas personas y que avanzara un juicio contra esas personas, que era muy difícil en Sao Paulo, y la primera foto que recibo es la de Diego. Diego con un cartel que decía Justicia para Topo, y me dice, Diego, Vero, que estamos con vos. Y para mí fue increíble, pero increíble, digamos, eso. Y esa cosa que tenía Diego de ser tan querible, ¿no? De ser tan cariñoso, de brindarse, ¿no? O sea, por un lado estaba esa cuestión de toda la imagen, y por otro lado ese tipo tan cercano, tan humano, con tanta necesidad de afecto. O sea, yo siempre noté que Maradona tenía mucha necesidad de afecto, que estaba rodeado de mucha gente, pero que estaba muy solo. Y un tipo muy divertido, o sea, una persona muy espontánea, muy creativa, o sea, yo admiraba el sentido del humor, las frases que vos decís te van a representar el resto de tu vida, vos a usar, se te escapó la tortuga, tipo, maravilloso, un ser hermoso con toda su complejidad, ¿no? Así mismo, Vero. Como siempre en la vida, todo tiene un final, todo termina, aunque a veces son puntos suspensivos o punto y coma o punto y aparte.
Antes de despedirnos de toda la audiencia que nos acompañó hoy o que nos va a estar viendo después en diferido, en vivo para ellos, me gustaría que nos regales algún mensaje de despedida, alguna reflexión, alguna conclusión, algo que no hayamos comentado que te gustaría comentar. Y después yo ya me despido de todos los totemitas que nos acompañan hoy y, por supuesto, te voy a dar las gracias. Así que antes de eso, Vero, cámaras y micrófonos hasta algún lugar de Buenos Aires. Mira, Andy, yo agradezco este espacio, porque es un espacio de reflexión el que creaste y es un espacio que en medio de la crisis y del ruido nos invita a pensarnos, a repensarnos. Cada uno de tus libros tienen eso y es tan necesario, es tan importante que gente como vos levanten la voz, nos inspiren. Yo creo que a lo mejor no sos consciente de las transformaciones que podés generar en el otro, ¿no? O sea, en un momento en el que hay tanto caos, tanta incertidumbre, generar estos espacios para poder reflexionar, pensarnos, transformarnos con pequeñas cosas a veces con una palabra, generar esperanza. O sea, a mí me gustaría que en este momento de crisis, de tanto conflicto humano, seguir creyendo en que podemos ser agentes de cambio y de transformación. Cada uno de los totemistas de tu comunidad desde su lugar, ¿no? El que es médico, el que es publicista, el que es empresario, todos tenemos algo para aportar. Digamos, tenemos el privilegio de estar vivos y a partir de ahí ser agentes de cambio. Comprometernos con este tiempo que vivimos, ¿no? Crisis es oportunidad, crisis es desafío, crisis es transformación, crisis es reencuentro. Y yo creo en estos espacios de pensarnos y de tratar de incentivar a otros, a que todos seamos agentes de cambio para crear un mundo mejor. O sea, me gusta mucho la canción de Eladia Blasquez que dice: no permanecer y transcurrir no siempre quiere decir honrar la vida. Bueno, tenemos la posibilidad de honrar la vida. Pues honremos la vida, ¿eh? No la desperdiciemos. No vamos a desperdiciarla, vamos a honrarla. Bueno, quizás empezamos hablando un poco de dolor y de desgarro y terminamos hablando de esperanza y de vida. Querida Vero, te agradezco infinito este espacio. Me has emocionado mucho, me has hecho pensar mucho, me has hecho reflexionar. No sé si he hecho todas las preguntas que quería hacer. No sé si he podido seguir el hilo como me hubiese gustado seguirlo. He fluido. Me ha encantado escucharte, compartir este espacio. Creo que es un regalo para todas las personas que pueden verte y escucharte. Que haya una mujer valiente y decidida, que encuentre quizás en la duda y en la vulnerabilidad fortaleza y no debilidad. Y me encanta que puedas expresarte con el corazón en la mano y con esa claridad que tanto buscamos y demandamos y que tanta falta nos hace para, como decir vos, no solamente honrar la vida, sino también mejorar donde estamos para los que vienen después, ¿no? Tu hija, tu hijo, mis hijos y los hijos de todos los demás. Pero mientras tanto, seguir viviendo a tope, ¿no? Porque todavía somos jóvenes, tenemos energía, tenemos amor, tenemos garra, tenemos proyectos. Y Totem Live es un poco este espacio para eso, para que sacudamos la vida y podamos seguir avanzando de la mejor manera posible. Así que, ¿qué te puedo decir, Vero? Abrazo de gol, 6 meses de campeonato. Enorme, seguimos brindando, estoy con mate, brindemos, mate, y que nos acompañe esta resaca mundialista, que nos siga dando energía. Eso es, y que en el futuro tengamos muchos más motivos de una Argentina que se resetee, que se reinvente, que se transforme a mejor, y que bueno, que nos podamos dar muchos más abrazos, no solamente por Messi, Scaloni, el Dibu y el fútbol, sino también por un montón de argentinos increíbles como vos, que son fuente de inspiración y de esperanza. Te mando un gran abrazo a todos y gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto.
Gracias, Vero. Gracias. Ha sido un placer, Andy. Un beso muy, muy grande para vos y para todos. Seguimos. Un beso grande. Gracias.